Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia en este último módulo del diplomado en Procedimiento Especial Sancionador y de Derechos Humanos. Hoy vamos a ver, hoy y mañana, resoluciones relevantes que van a poner en la discusión, en el tema, ¿no? Justamente la parte sancionadora y la parte de derechos humanos. Entonces, vamos a ver por qué, o sea, hemos visto ya algunas generalidades con relación a, o bueno, he mencionado algunas generalidades con relación a los derechos humanos, en el sentido de que el procedimiento especial sancionador se ha modificado a ser primero una instancia, creo que lo vimos, y si no, lo vamos a ver el día de mañana, de cómo se modificó de sancionador a reparador, ¿no? Hay una sentencia ya dictada más o menos unos 3 años, ¿no? Que le modifica esa naturaleza. La he comentado, ¿no? Porque ya ha sido tema esta de la encuesta, sin metodología, que se presentó como si lo fuera, ¿no? Como si fuera una encuesta. Y en el tribunal, me parece que fue el Tribunal Electoral de Tabasco, se resolvió que había que reparar el daño hecho, ¿no? Y entonces, bueno, transforma esa naturaleza, pero antes también ya mediante una jurisprudencia se había dicho que no era nada más esta idea del ius puniendi, que hoy vamos a ver, administrativa, ¿no? Entonces, se ha transformado a lo largo de el uso, digamos, del PES, el uso, los litigios han transformado, decía, tanto su naturaleza como sus alcances, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo eso, pero también cómo ha sido un mecanismo para elaborar, reelaborar, redefinir derechos subjetivos públicos, y entonces vamos a ir viendo como las dos partes, a partir de las cuales también se incorporan pues distintos elementos de el derecho electoral en general. Entonces vamos a ver cuestiones relativas a propaganda, publicidad gubernamental, este modelo de comunicación política, desde luego, y cómo esto se, insisto, traslada a diferentes ámbitos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el análisis. Hoy vamos a ver 3 o 4 sentencias. Vamos a comenzar con esta, que tiene particularidades, ¿no? Distintas. Entonces, vamos a verla. Lo primero, digamos, para enmarcar esta resolución, que diré es que se trata de los ejercicios de las conferencias mañaneras, que tienen peculiaridades, digamos así, que son, como después lo define la propia Sala Superior, ejercicios de comunicación sui generis, ¿no? Pero en esta sentencia en particular vamos a ver la conjunción de dos cosas, ¿no? Limitaciones y prohibiciones. Artículo 134 constitucional, artículo 41 constitucional. Propaganda gubernamental y uso de recursos públicos. No son lo mismo. Hay una prohibición, una limitación para uno en términos temporales, y hay una prohibición no temporal, sino permanente para otro, ¿no? El uso de recursos públicos está prohibido, el artículo 134 constitucional, párrafo octavo, y cómo esto incide en las condiciones de equidad de la contienda. Y por otro lado, el artículo 41 constitucional, que es un artículo larguísimo, ¿no? Pero que establece, entre otras cosas, limitantes temporales para determinados actos, ¿no? Limitantes temporales, ustedes saben, una de las limitantes temporales es la veda electoral, ¿sí? Este, que implica la veda electoral que durante los 3 días previos a la jornada electoral no podrá haber publicidad, ¿no? Esto ya lo vieron en el uso de la pauta, cómo se distribuye. Entonces, bueno, eso, ¿no? Entonces es una limitante, digamos, no permanente, y también algunas características de esta publicidad gubernamental en tratándose de la propia comunicación cuando así sea necesario, pero además esto se añade a otros elementos, porque la publicidad gubernamental, la propaganda, perdón, gubernamental,
no es solo los días de veda electoral, sino durante todo el proceso electoral. Y ahí lo que hay que dilucidar es qué es propaganda y qué no es propaganda. Los ejercicios de las conferencias mañaneras, como ustedes saben, ¿no? Tienen un formato un tanto cuanto que no es predecible, digamos, ¿no? Ni en su contenido, ni en su forma, ni en su duración. Y entonces, aquí la cuestión a tratar era si se trataba de propaganda gubernamental o no y por qué en todo caso. Entonces, en esta sentencia vamos a ver directrices en ese sentido, ¿no? E inclusive en estas directrices encontraremos una especie de, no quiero decir mensaje, pues sí, parámetros para no solo los procedimientos sancionadores ulteriores, sino para que los propios actores políticos, propiamente quien encabeza las conferencias matutinas, tenga claro qué puede y qué no puede decir. Pero el asunto, obviamente, tiene su territorialidad, ¿no? Fue en un lugar específico. Y luego está la parte de la individualización de la sanción, que también es interesante, porque ya lo hemos visto, o lo he dicho, por lo menos así de manera general, la individualización de la sanción en los procedimientos sancionadores, sea de naturaleza administrativa, exclusivamente, o sea de esta naturaleza administrativa, sancionadora, reparadora, electoral, que como nos tiene muchos elementos, o sea, se asemeja a la parte del derecho administrativo, pero no es idéntica a, se rige por algunos principios sancionadores de derecho administrativo, pero no es nada más eso, ¿no? Vamos a ver la jurisprudencia que cambia esa naturaleza, pero no ahorita. En fin, entonces, pues, vemos esta resolución que tiene todas esas características y veremos todo, ¿no? Entonces, primero que nada, los procesos electorales en dos entidades federativas, ¿no? En el marco de la emergencia por el COVID, ¿no? Entonces, obviamente, esto suspendió los procesos electorales, todo un debate, esa parte, ¿no? De la suspensión de los procesos electorales, porque ahí, primero que nada, no había propiamente una disposición, ¿no? Que dijera qué hacer en casos de emergencia y cómo actuar en todo caso jurídicamente para hacerlo, pero obviamente había que ponderar, bueno, había dos derechos, ¿no? El derecho a la selección de autoridades políticas legítimas, que es un derecho que constituye autoridades y que por lo tanto para la democracia es fundamental, y por otro lado la salvaguarda de la salud, ¿no? Entonces, la Secretaría de Salud publica un acuerdo, después cuando el INE suspende, hubo un procedimiento, esto es un poquito aparte, ¿no? Pero hubo un procedimiento jurisdiccional, una impugnación a esta suspensión y reanudación posterior, porque decían, bueno, el INE no puede decidir cuándo termina la emergencia sanitaria. No obstante, en el acuerdo propio de donde se declara la emergencia sanitaria, sí se decía, se dejaba como competencia de las autoridades, entre ellas electorales, determinar, desde luego, tomando en consideración la situación de salud que se vivía en el país, la reanudación de los procesos. Entonces, no hay facultades para reanudar, no hay facultades para suspender, porque lo hicieron, ¿no? Entonces, bueno, se resolvió en ese sentido. El chiste, pues, es que en estos acuerdos se suspende por un lado y luego se reanudan los procesos electorales. Eso es lo que interesa, ¿no? Y entonces aquí están los procesos, ¿no? Luego, en septiembre, se presenta por parte de un partido político, ahí está qué partido político, no es necesario yo que puntualice, pero ahí está, ¿no? Una queja en contra del presidente de la República. Y los canales de televisión, ¿no? Estos tres canales de televisión que habían replicado un mensaje, ¿sí? Entonces, bueno, ya saben, procedimiento especial sancionador, una denuncia, se presenta ante el propio consejo, ¿no? La unidad técnica de lo contencioso electoral, se presenta la queja, se reserva su admisión, ¿no? Porque había que hacer una serie de diligencias y luego se admite a trámite, ¿no? Entonces se admite a trámite la denuncia y esta parte que ya habíamos visto, las medidas cautelares, ¿sí? Entonces,
Resultan improcedentes, ya habíamos dicho ayer. Aquí las razones por las cuales resultan improcedentes las veremos, pero ahorita me interesa centrarme en este caso. Ya veremos ese rep, ¿no? También de las medidas cautelares, porque en este caso específico, es la sentencia siguiente, ¿no? Que vamos a analizar, la 120/2020. ¿Por qué en ese caso específico no procedieron las medidas cautelares, ¿no? Digo, para darle algún seguimiento a este asunto en particular, qué era lo que se pedía como medida cautelar, por qué no eran procedentes, pero no solo que no fuesen procedentes, sino que dentro de esa improcedencia lo que vamos a ver es esta figura, ¿no? De la tutela, que se tutelaba y así sucesivamente. El chiste, pues, es que va a un PES, perdón, va a un REP y en el REP se confirma la decisión de que no proceden las medidas cautelares. Ya sabemos que las medidas cautelares tienen como objetivo primordial conservar la materia del juicio y por distintas razones esto puede no afectar a tal cosa, ¿no? O sea, es decir, si no se otorgan, eso redunda o eso implica que no se afecte el fondo del asunto, ¿no? Hago un paréntesis, ayer hablábamos de un caso en específico, ¿no? En donde pensábamos que quizás habría una cuestión de medidas cautelares para suspender un mensaje, una disculpa aparente pública, ¿no? Con relación a esto, cuando se encontraba un asunto subyúdice, y pues es más o menos como la misma lógica, ¿no? La idea de la medida cautelar es que no se causen daños irreparables en el caso de la elección, que no continúe manifestándose un daño en el caso de una declaración, en el caso de un tuit, en el caso de un mensaje, lo cual no prejuzga sobre la legalidad, ilegalidad, constitucionalidad, convencionalidad de nada. No supone un prejuzgamiento, ¿no? Y les había recomendado la idea de la apariencia del buen derecho, pero lo iremos analizando. Ayer un poquito nos referimos a esto, ¿no? Como una especie de examen previo que se hace con relación a las consecuencias que puede tener que permanezca o no una determinada conducta, una determinada declaración, un determinado promocional. Y decíamos, ¿no? La idea de suspenderlas es si continúa y resulta que se trata de una afectación, pues de nada sirve ya propiamente el PES como medio para castigar, porque finalmente se cumplió el objetivo de una propaganda ilegal que era subsistir y afectar la voluntad del electorado, ¿no? En ese sentido, en el sentido de las campañas electorales. Ya la violencia política veremos algunos otros elementos que pueden o no incidir en las campañas, pero que inciden en el ejercicio de derechos político-electorales. Bueno, entonces eso, ¿no? En este caso, se dice fue improcedente las medidas cautelares, ya veremos por qué. Se integra el expediente, se remite a la sala regional especializada, ¿sí? Se radica y se remite el expediente, ¿no? Entonces, igualmente, resuelve el procedimiento especial sancionador, en donde se determinan infracciones, ¿no? Existencia de infracciones, difusión de propaganda gubernamental, propaganda gubernamental. Una cosa es el emisor, bueno, más bien, sí, una cosa es el emisor primigenio y otra cosa es quienes replican el mensaje, ¿no? Para cierto tipo, bueno, para los ejercicios comunicativos, no basta con que un funcionario público emita un mensaje, porque este mensaje puede ser replicado. Y en su replicación puede ser mediante distintos canales, ¿no? Radio, televisión, internet, ¿no? Entonces, aquí también los canales de televisión, luego veremos otra vertiente de esto mismo, ¿no? Pero los canales de televisión transmitieron las conferencias matutinas, ¿no? En el estado de Coahuila, donde había procesos electorales, ¿no? Además, las pautas, ¿no? Atribuidos al Politécnico, a esta otra cadena de televisión y a estas otras cadenas, ¿no? Dice, omitieron transmitir la pauta, ¿no? La pauta que ordena los tiempos, perdón, la pauta en los términos que ordena la autoridad electoral, ¿no? Ya vieron la cuestión relativa a las pautas.
Entonces, con estas multas, ¿no? Se interpone un recurso de revisión en el PES, ¿sí? Por parte de el Canal 11, que fue el afectado. Ahorita vemos por qué, en la multa, ¿no? Entonces, bueno, esto, Presidencia recibe, se turna a una ponencia de un magistrado en específico, ¿no? Y ya. Entonces, primero que nada, bueno, la competencia, ya saben, esto no tiene mayor tema porque la competencia es del REP, el recurso de revisión y procedimiento especial sancionador, compete a la sala superior, ¿no? Entonces, bueno, aquí seguimos con la cuestión de la no presencialidad por el COVID. La procedencia, ya la conocemos, por escrito, nombre y firma autógrafa de la persona que promueve, domicilio para ir y recibir notificaciones, sentencia impugnada, en este caso, ¿no? Ya sabemos, el REP, acuerdo de desechamiento, medidas cautelares, sentencia, hechos y agravios como requisitos de la demanda, oportunidad, ya sabemos, ¿no? Si se trata de sentencias, 3 días, medidas cautelares, 48 horas, desechamiento, 4 días de conformidad con las reglas generales de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. La legitimación y la personería, igualmente, aquí por conducta de su apoderada, y ya tenía esa personalidad en la autoridad responsable para efectos del REP, ¿no? La autoridad responsable es la autoridad que emite la resolución que posteriormente se impugna en el medio de defensa que se trate. En el caso del REP, dependiendo del acto que se trate, puede ser la Sala Regional Especializada, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, ¿no? Luego, el interés legítimo, perdón, el interés jurídico, definitividad, esto ya lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno. La resolución es esto, ¿no? Se denunció lo que ya vimos, ¿no? Al presidente de la República por 2 cosas distintas, que esto es lo que me interesa, porque aquí vamos a ver estas directrices en la sentencia, ¿no? Uso indebido de recursos públicos, un tema, artículo 134 constitucional. Promoción personalizada, otro tema. Difusión de propaganda gubernamental en tiempo prohibido, otro tema. Vulneración al principio de imparcialidad que tienen los gobiernos, ¿no? Pero, además, la transmisión, ¿no? Violación al modelo de comunicación política por parte de quienes difundieron este mensaje, ¿no? Entonces, se integra el expediente, resuelve la sala y dice, promoción personalizada atribuida a los sujetos. No, no, porque si bien es cierto que el presidente de la República, dice aquí en la sentencia, ¿no? Hay manifestaciones de gobierno que lleva a cabo su administración, no se las atribuye a título personal, no hay una exaltación de su figura de alguna otra persona servidora pública, ¿no? Únicamente es un panorama de gobierno, cómo trabaja, ¿no? Comunicación, y aquí lo que va a ser interesante es ver cuándo es propaganda y cuándo no es propaganda y cuáles son los parámetros para definirla, ¿no? Por otro lado, igualmente, en cuanto hacia las infracciones, promoción personalizada, ya vimos, uso indebido de recursos públicos, difusión de propaganda en periodo prohibido y vulneración al principio de imparcialidad, tampoco, ¿no? Dice, no se puede afirmar que interviene en esta difusión porque, que hacen los distintos funcionarios, ¿no? Porque no es posible atribuirles responsabilidad respecto de estos actos contenidos, ¿no? Y bueno, lo hacían extensivo al director de comunicación social o coordinador, o sea, el presidente, y el contenido de la conferencia, su difusión, no es imputable a ellos, ¿no? Dice, difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, y esto es interesante, ¿no? Claro, la sala superior va a corregir esta parte, pero de todas maneras, ¿no? Entonces, los contenidos en estas conferencias en específico, ¿no? Difusión de información para dar a conocer logros alcanzados por el gobierno federal en una temporalidad definida. Avances de obras, acciones de gobierno, ¿qué es propaganda gubernamental? Aquí lo que vamos a ver es la diferencia entre propaganda gubernamental y lo que no es, y cómo, insisto, dilucidarlo en el marco de las conferencias mañaneras, que son un ejercicio que no tiene un formato preestablecido ni predefinido, ¿no? Entonces, además, se difundieron en una entidad durante la campaña del proceso electoral. Es difusión de propaganda gubernamental.
¿no? Y quienes lo difunden incurren en esta ilegalidad, digamos, ¿no? Porque se viola el modelo de comunicación política porque no atienden una obligación. Esto también lo voy a subrayar. Estos subrayados son míos, ¿eh? No atienden esa obligación de suspender la difusión de propaganda gubernamental. Luego, el incumplimiento de la pauta, que también decía, no es así. Respecto de la difusión de propaganda gubernamental, una multa, ¿no? Equivalente a esto. ¿Sí? Y dice, por lo que hace al incumplimiento de la pauta, se califica la denuncia. Esto habíamos visto, ¿no? La individualización de la sanción, qué tan grave es, reiterada, ¿no? Una serie de elementos. Y entonces les impone una amonestación pública, ¿no? Y ya. Bueno, ¿qué hace valer el promovente del recurso de revisión para controvertir esta parte? Todos estos subrayados son míos, ¿no? No vienen en la sentencia original. Bueno, entonces, primero que nada, ¿qué dicen? La sala especializada no analiza si era propaganda gubernamental o ejercicio periodístico. No se analizó, ¿no? O sea, se pronuncia con relación a esto, pero ¿por qué es propaganda gubernamental o no? Ahorita vemos que resolvió la sala regional especializada al respecto, pero no lo dilucida de manera adecuada de conformidad con el promovente, ¿no? Ahora, dice, yo difundí un mensaje, que son las conferencias de prensa, pero no sé cuál va a ser su contenido, ¿sí? Entonces, no puedo saber, como no sé cuál va a ser el contenido previamente, no puedo saber si se puede emitir propaganda gubernamental o no. Además de que si se trata de un ejercicio periodístico, esto yo sé que ya lo vieron en el módulo relativo a la libertad de expresión, cómo hay una serie de criterios con relación a la actividad periodística y que hay esta presunción de licitud, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo, la imposibilidad de conocer previamente la información, ¿no? En tales conferencias. Es materialmente imposible, como dice aquí, que en una transmisión en vivo se pueda saber el contenido. Y luego la individualización de la sanción, que esto, insisto, también es importante, ya en tratándose de los sujetos obligados, sancionados, pues hay una serie de criterios para saber si cometieron o no la infracción. Entonces dice, bueno, está indebidamente fundada y motivada, la parte de la exacta aplicación de la ley, que ya lo hemos dicho, ¿no? Y vamos a ver otro asunto en donde se pormenoriza mucho esta cuestión de la individualización de la sanción, un asunto con un montón de vericuetos, pero que por lo mismo es interesante, ¿no? Para ejemplificar no solo la individualización de la sanción, lo que decíamos ayer, ¿no? Los principios que rigen a el derecho represivo administrativo o derecho sancionador administrativo, que tiene que ver con la aplicación estricta de la ley, que la sanción tiene que estar prevista, que la conducta debe de corresponder a la sanción, misma que también debe de estar prevista, ¿no? Que no se puede imponer por analogía y mayoría de razón, ¿no? Bueno, entonces, eso, y obviamente, cuando se hace la valoración de la conducta, ¿sí? ¿Por qué se consideró grave y ordinaria? Todo eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no? Es un exceso en la multa, ¿no? Porque la conducta sea grave y ordinaria. Obviamente, en la individualización de la sanción, la autoridad responsable, que en este caso será siempre la sala regional especializada, que es a quien le corresponde determinar la sanción, pues tendrá que estar debidamente fundada y motivada. Y en la motivación, pues habrá todos estos elementos para decir por qué se califica una conducta como grave. Si me permiten hacer una analogía a una figura más o menos similar en el derecho electoral, pues es la determinancia, ¿no? No es que sean necesariamente lo mismo, nada más es para poner un ejemplo. O sea, hay una serie de criterios que permiten saber si una conducta, por el grado probable de afectación que puedan tener para un proceso electoral, puede ser grave, ¿no? Por su sistematicidad, por su reiteración, por ejemplo, ¿no? Por, insisto, la afectación que pueda suceder en un proceso electoral. El caso de la determinancia, por ejemplo, ¿no? Que por cierto se trajo a colación el día, creo que fue el día lunes o el día viernes, para la elección de Hidalgo, ¿no? En donde
era la determinancia, ¿no? Con sus factores cualitativo y cuantitativo. Bueno, entonces la gravedad de la conducta también es como un supuesto para la individualización de la sanción. Y aquí una serie de supuestos, ¿no? Artículo 452, párrafo primero, incisos A y B. Dice, no está comprendida la propaganda gubernamental ni su difusión. Entonces, no incurrió en venta de tiempo de transmisión, no difundió propaganda política electoral, ni le fue pagada o de manera gratuita, ¿no? Entonces, bueno, no hay una debida individualización de la sanción por las condiciones económicas del recurrente, que esa es otra parte que se tiene que tomar en cuenta también, ¿no? Dice, se trata de un canal, digamos, público, ¿no? Un medio concesionado, pero público. No toma en consideración el presupuesto, ¿no? Este oficio, ¿no? Dice, en este oficio se desglosan las cantidades de presupuesto, ¿sí? Dice, están calendarizadas, varían de manera mensual, y a la fecha de la sanción, ¿no? Ya no había presupuesto, ya se había acabado. Los remanentes, el sobrante, ya había sido reintegrado a la tesorería mediante este oficio. Entonces, no había dinero, digamos, para la imposición de la sanción, cosa que no se tomó en cuenta en la sentencia. Igualmente, incongruencia de la sentencia, ¿no? Solo sanciona a una concesionaria y no a las otras que hicieron transmisiones parciales. Ustedes saben, y esto lo va a decir la sentencia, ¿no? Pero que en el caso de las conferencias de prensa mañaneras, hay quienes las transmiten completas y hay quienes transmiten algunos fragmentos, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿por qué en todo caso a quienes transmitieron fragmentos no las sancionaste? ¿Y cuál fue el criterio en todo caso para hacer esa diferenciación entre quienes transmitieron fragmentos y quien la transmitió completa? ¿Por qué aplicaste un criterio para determinar que quienes transmitieron fragmentos no transmitieron propaganda y yo sí, ¿no? Entonces, bueno, todo esto incongruencia en la sentencia, oscuridad, ¿no? La valoración de las pruebas, esto ya lo voy a obviar, ¿no? Esto es lo que me interesa, ¿no? La idea de la propaganda gubernamental, porque, insisto, las conferencias mañaneras tienen características que la hacen peculiar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que la hacen especialmente difícil en términos de saber cuándo estamos o no frente a propaganda gubernamental. Entonces, primero, ya saben los principios de equidad y neutralidad, ¿no? Que es aquí, principios de imparcialidad, perdón, bueno, es lo mismo, ¿no? O sea, el gobierno en turno, sea federal, sea local, dependiendo de la elección de que se trate, pues en la difusión de su propaganda no podrá beneficiar a partido político alguno y además los recursos públicos tendrán ese único destino, ¿no? Pero bueno, primero que nada, la propaganda. ¿Qué entendemos por propaganda? Eso es importante. Entonces, primero, la prohibición temporal, ¿no? ¿La propaganda gubernamental está prohibida? No. La propaganda gubernamental está limitada, o bueno, está prohibida, si quieren, solo en tiempos electorales, ¿no? Entonces, hay una limitante temporal, ¿sí? Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales hasta la conclusión de la jornada comicial, se suspende la difusión en los medios de comunicación de propaganda, ¿no? Entonces, es una limitante temporal, ya decía, ¿no? Esto porque la difusión de propaganda puede, ¿no? Asociarse con un gobierno que tiene un color, ¿no? Y que ese color pueda incidir en la campaña, ¿no? Entonces, se suspende la difusión de propaganda. La cosa es ver qué es propaganda, ¿no? Claro, hay excepciones, ¿no? Información de autoridades electorales, servicios educativos y de salud, y los que sean necesarios para la protección civil en casos de emergencia. La vacuna por COVID, cuando aquí en la Ciudad de México y otras entidades hubo en Chiapas un terremoto previo al 19 de septiembre de 2000, bueno, aquí también tembló, pero aunque fue fuerte no hubo derrumbes, ¿no? Pero ahí sí, en el 19 de septiembre de 2017,
que también hubo en Morelos, bueno, hubo varias entidades afectadas. Entonces, ahí, por ejemplo, casos de emergencia necesarios para la protección civil, ¿no? Entonces, excepciones, pero campañas de información, ¿no? Para resguardo, para ubicación de cuestiones, lo que sea, ¿no? Y la propia campaña de vacunación, por ejemplo, de COVID, ¿no? Si hubiera superpuesto, no se considera propaganda gubernamental. Si dicen, bueno, qué días va a haber, en qué centros de vacunación, cómo va la campaña, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como decía, es una prohibición temporal para que gobernantes y gobiernos, en tanto que estén las campañas electorales, no difundan propaganda. Insisto, aquí lo interesante va a ser qué se considera propaganda. No todo mensaje gubernamental por sí mismo es propaganda. Y en el caso de las conferencias mañaneras, que son un ejercicio de comunicación, no todo lo que se vierte ahí es propaganda. Ahora, por otro lado, que esto ya lo decía, es la prohibición permanente del uso de recursos públicos, ¿sí? No es lo mismo una cosa que la otra, pero en los ejercicios de conferencia mañanera, aunque se utilizan recursos públicos, no es que se vulnere el 134 constitucional. Esto ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, decía pues, prohibiciones temporales y prohibiciones permanentes, las del 134, ¿no? Independientemente de si se trata o no de procesos electorales, aquí lo del 41 es temporal, durante las campañas y hasta la fecha de la jornada electoral. Lo voy a extender acá, que si no, no quede subrayado completo, ¿no? Entonces, bueno, el 134 tiene otros propósitos, ¿no? El presupuesto, los recursos de la hacienda pública, ¿no? El gasto de gobierno en propaganda gubernamental, por un lado, ¿no? Que la propaganda sea institucional. La propaganda gubernamental, insisto, no está prohibida. Aquí la cosa es que la propaganda gubernamental tiene que, entonces, está prohibida, o sea, está limitada a que en los tiempos de campaña electoral y hasta la jornada comercial no se difunda, pero no está prohibida en todos los casos. Ahora, esta, no obstante no está prohibida, no tiene que tener un uso partidista de posicionar a un candidato en específico, porque entonces ya hay un uso indebido de recursos públicos. El hecho de que va a haber propaganda gubernamental quiere decir en el ejercicio de la acción del gobierno, sin que esto implique, ¿no?, beneficiar de manera indebida a un candidato o partido político en específico, ¿no? Entonces, pues esa es como la limitante, ¿no? Y desde luego restringir el uso de propaganda gubernamental, como decía, con fines personales o electorales. Estás haciendo mal uso de recursos públicos, sí, utilizando la posibilidad que tienes de difundir las acciones de gobierno, lo partidizas o lo personalizas en beneficio de una persona, ¿no? Entonces, la obligación para que se utilicen los recursos con fines institucionales, que no promuevan a una persona o proyecto político, que es lo que decía, ¿no? Y obviamente es tanto el principio de imparcialidad, ¿no? La neutralidad que deben de tener los gobiernos, pero también condiciones de equidad en la contienda, ¿no? Porque obviamente el gasto público, los recursos, además que no deben de usarse para mediar en la voluntad, en la formación de la voluntad ciudadana, pues habría condiciones inequitativas también al tener recursos un partido, no son paraísos de un partido candidato a candidato, otros que las administraciones que le dan las asignaciones que le da el Instituto Nacional Electoral para el financiamiento de sus campañas. Tendría recursos extra que no tienen esa finalidad, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? También a quienes les interese, pues el concepto de integridad electoral. Pero bueno, el chiste es que en un sistema competitivo, ya lo saben y ya han escuchado, ¿no?, el concepto, pues que todos los partidos estén en condiciones de igualdad. La distribución de los recursos que se hace, que ya sabrán, ¿no? La regla que vieron para las pautas del 70-30 aplica también para los recursos, ¿no? Para el financiamiento público. Entonces es una regla más o menos similar, ¿no? El 30% de manera equitativa y el 70% que tiene que ver con el porcentaje de votos y que puede cambiar. Bueno, entonces eso, ¿no? Ahora, cuando se analiza por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas acciones de inconstitucionalidad
esta reforma al 134, ¿no? Vieron la intencionalidad de la reforma, ¿no? Normas encaminadas a impedir el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato, ¿sí? La propaganda gubernamental, perdón, de todo origen tiene que ser institucional. No promover, esto ya lo dije varias veces, a una persona o a un partido político, ¿sí? Entonces, pues está, poner fin a la práctica indebida de utilizar la propaganda oficial, lo vamos a poner en subrayado, que promuevan a servidores públicos o partidos, ¿no? Entonces, eso. Los gobiernos tienen una obligación de imparcialidad. El debido uso de recursos públicos implica no inclinar la balanza indebidamente con recursos que no tienen esa finalidad en favor de un político, política, candidata, candidato, partido, y en detrimento, desde luego, de las condiciones de equidad en la contienda, ¿no? Bueno, entonces, promoción personalizada, bueno, pero ¿qué se entiende por esto, no? La propaganda, bajo cualquier modalidad, que tenga carácter institucional y fines informativos, aunque se diga gobierno de la República, gobierno de la Ciudad de México, gobierno del estado de Zacatecas, gobierno de Campeche, ¿no? Pero no nombres, ¿no? Imágenes, voces o símbolos que personalicen, promocionen a un servidor público, ¿no? Entonces, aquí vean un poquito de la directriz. Igualmente, esta tesis jurisprudencial, ¿no? De cuáles son los elementos para saber que hay propaganda personalizada, un elemento temporal, un análisis de la proximidad del debate para la posible influencia en procesos electivos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los elementos para saber si estamos o no en presencia de esto, ¿no? Análisis de lo que se requiere para que un acto se lleve a cabo fuera del proceso electoral, que afecte una contienda, mención de las personas, ¿no? Bueno, los criterios jurisprudenciales con relación a la neutralidad, ¿no? La imparcialidad en el uso de recursos públicos. Y dice, se analizan caso por caso, como todo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios, no? Las excepciones a la difusión de propaganda. Ya lo vimos, campañas de información, servicios educativos, de salud, protección civil. Otra cosa, dice, la sola asistencia en días inhábiles de los servidores públicos a eventos de proselitismo no está restringida por la ley, porque no implica el uso indebido de recursos públicos, ¿no? Aquí vamos a ver algunos otros, no necesariamente los vamos a analizar aquí, pero esto, ténganlo en cuenta, ¿no? Esto de asistencia en días inhábiles, no me estoy refiriendo a nada en particular, o sí, pero es un elemento. Ahora, dice, no está restringida por la ley porque esa conducta por sí misma no implica el uso indebido de recursos públicos. ¿A qué se refieren? Los servidores públicos, ¿no? Tienen un encargo y ese encargo está sujeto a una calendarización, como la de todas y todos, ¿no? Y normalmente se entiende que los fines de semana, en principio, no es un horario laboral, ¿no? Entonces, bueno, es un elemento, no quiere decir con ello que cualquier asistencia a un evento político en día inhábil sea por sí mismo tampoco debido, aunque no necesariamente implique el uso de recursos públicos, pero sí puede alterar las condiciones de aquí en la contienda. Eso ya es otro tema, pero analicen la sentencia de Hidalgo que se pronunció el viernes. Solo para este efecto, no fue un rep y por eso no lo analizamos, pero siempre conviene tener en cuenta esto, ¿no? Participación de actores políticos en procesos electorales en otras entidades, ¿sí? Aquí nada más estoy hablando de los días inhábiles. No es el único elemento a considerarse y no es nada más el uso indebido de recursos públicos, sino si su asistencia en todo caso puede vulnerar las condiciones de quien la contienda. Pero bueno, entonces la directriz es esta, no implica por sí misma el uso indebido de recursos públicos, ¿no? En fin, la intervención de servidores públicos en actos relacionados o con motivos, funciones inherentes al encargo, tampoco vulneran los principios de imparcialidad y equidad, siempre y cuando los mensajes que difundan no impliquen cuando sea yo otro cargo, ¿no? Para obtener el voto. Entonces, manifestando, ¿no? En mi carácter de X función, yo diga, ¿no? Y ahora que llegue a tal otro cargo, entonces ahí estoy utilizando
la posibilidad de comunicación y los recursos públicos que existían para ello, para promoverme, ¿no? Si esto no pasa, entonces la difusión por sí misma, como dice aquí, ¿no? De intervención en actos relacionados con motivo de las funciones que sean inherentes al cargo. Voy en una inauguración, vamos a pensar, una obra pública, un puente, voy a cortar el listón. Eso por sí mismo, ¿no? No violenta el principio de imparcialidad y equidad, siempre y cuando no diga, y entonces cuando yo llegue al otro cargo, al que aspiro, no aspiro a ninguno, ¿no? No solo vamos a construir un puente, sino vamos a construir una nueva línea del metro, por decir algo, ¿no? Entonces, así. Estas prohibiciones, ¿no? Que rigen la propaganda institucional son legisladores, ¿no? Y sus grupos parlamentarios, ¿no? No nada más es, porque ya saben, ¿no? Se volvió, bueno, es una obligación en parte, ¿no? Pero se volvió costumbre que en los informes de las y los legisladores aparecieran como anuncios, ¿no? De su informe, ¿no? En espectaculares a veces, ¿no? O sea, que contrataran, pues, para la difusión de ese acto, un acto que es propio del encargo, que se difundiera que iba a haber tal informe, ¿no? Ahí la cosa tiene que ver con los límites territoriales, ¿no? ¿Y por qué no informas más allá de tu municipio? Pero ese es otro tema que está relacionado, pero no me salgo de lo que estamos analizando aquí, ¿no? Pero siempre estamos como en esos lindes, ¿no? Es una cosa es que difundas tu mensaje y dices, bueno, yo tengo una obligación como legislador y por lo tanto voy a publicitar mi informe, ¿no? Ahí otra vez volvemos al tema de si hay propaganda personalizada o no, y en todo caso, cuál es la restricción territorial. Pero ahorita quedémonos con esto, ¿no? Solo fue como un ejemplo, ¿no? Pero se hace extensivo, ¿no? Ya veremos esta parte porque creo que es interesante también analizarla, ¿no? Entonces, ay, perdón. Bueno, no hay un deber específico de suspender la entrega de los beneficios de los programas sociales. Eso es importante, los programas sociales tienen que ser independientes. Claro, esta independencia tiene que regir estos principios de imparcialidad, equidad y neutralidad, ¿no? O sea, la entrega de programas sociales no está condicionada. Para muchas personas implica una forma de tener comida o de tener, no sé, agua, lo que sea, el programa social de que se trate. Entrega de dinero, y esto no se suspende, ¿no? Estos beneficios durante las campañas porque no implica por sí mismo la propaganda de ningún gobierno, pero sí iría en detrimento de la población. Claro, aquí el límite es siempre y cuando se utilice para los fines del propio programa, ¿no? Una beca, bueno, pues una beca puede ser un programa social, dependiendo de la beca que se trate, ¿no? No se suspende por ese hecho, ¿no? Y en todo caso, siempre tiene que estar limitada a un objetivo de gobierno y no de publicitar a un funcionario público o partido en específico, ¿no? Observar estos principios de imparcialidad, ¿no? Condiciones de equidad, esto ya lo hemos visto. El ejecutivo local, cuando actúa en los procesos electorales, igualmente su función está delimitada por el orden, sí, el orden jurídico, y ya, ¿no? Apoyará a las autoridades electorales, idealmente, ¿no? La información pública se puede difundir en Internet, en redes sociales, siempre y cuando no sea propaganda gubernamental, no haga referencia, aquí es la diferencia, y que vamos a ir viendo, ¿no? Diferencias entre publicidad, propaganda gubernamental e información pública, ¿no? Y obviamente esta información pública gubernamental se puede difundir siempre y cuando no haya referencias a candidaturas, partidos, no promocione funcionarios públicos o logros de gobierno, no contenga propaganda, ¿verdad? En donde haya expresiones de naturaleza política electoral, ¿no? Que sea su intencionalidad posicional. Entonces, bueno, son como, digamos, los criterios, dice, a criterios más casuísticos, temporalidad, el tipo de declaración, propaganda gubernamental, ¿no? Entonces, aquí algunos asuntos, ¿no? Que han establecido una serie de limitantes, ¿no? Entonces, aquí está, como vemos, temporalidad, quienes lo formulan, ¿sí? Y lo que se considera. Esto obviamente no vamos a analizar todo este cuadrito, solo para decir, estas son las directrices a partir de las cuales se establece
lo que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, miren, son un montón de asuntos y aquí vamos a esta parte. Ya vimos las prohibiciones, ya no me voy a detener mucho en esto, la temporalidad de la difusión de propaganda gubernamental, prohibida solo en tiempos electorales. Obviamente, la veda electoral a la que ya me referí, ¿no? Se hace extensivo a las redes sociales. A ver si alcanzamos a ver es que no me acuerdo si ese es rep, creo que sí es un rep, que tiene que ver con influencers, ¿no? Periodos de campaña, solamente información indispensable, ¿no? Y bueno, el uso debido de recursos públicos y la prohibición permanente, ¿sí? Entonces, eso ya está bien, ¿no? Entonces, los propósitos que ya vimos, presupuestal, rector y electoral. Eso ya lo voy a obviar para entrar en el asunto que me interesa, ¿no? Es importante la comunicación y propaganda gubernamental para informar la actividad del gobierno, acercar información a la sociedad, ¿no? Y obviamente se difunde mediante los medios masivos de comunicación. Hasta ahí no pasa nada, ¿no? Distintos mecanismos para difundir información gubernamental o institucional. Pero la comunicación gubernamental es un género muy amplio. Ya lo vemos aquí, ¿no? Y entonces es un tema de género y especie. Toda comunicación gubernamental, perdón, toda propaganda gubernamental es comunicación gubernamental. La comunicación gubernamental es el género, pero no toda comunicación gubernamental es propaganda. Entonces hay que diferenciar, ¿no? Ahora, las conferencias matutinas, ¿no? Son temas de formato libre, expone el presidente de la República y los representantes hacen preguntas y él decide a quiénes les da la palabra, ¿no? Conduce la interacción. Entonces, son relativamente comunes, ¿no? En general, las conferencias de prensa, pero no había habido esta de que todos los días, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, se llevaran a cabo, ¿no? Esta información, aunque sea de interés público, pues tiene que seguir las directrices del 134 y 41, base 3, apartado C, ¿no? De la Constitución. Quien las produce, ¿sí? Ay, perdón. Dice, ahora, en el caso de la difusión, no hay una obligación para que las difundan, pueden, vimos, ¿no? Que parte de la controversia tiene que ver con quienes la difusieron en su totalidad y quienes la difusieron parcialmente para imponer una sanción, ¿no? Entonces, bueno, no hay obligación para que la difundan de manera absoluta o difundan fragmentos, ¿no? Dice, 3 modelos de clasificación de las conferencias. Dice, la clasificación que hace la sala regional especializada no es clara y no dice por qué es propaganda o no. Y la sala dice que tienen razón, ¿no? Incorrecta esta clasificación de las mañaneras que hace la sala especializada para decir si es comunicación o no. Entonces, 3 modalidades de acuerdo con la sentencia, perdón, emitida por la sala regional especializada, ¿no? Como si respondieran a un formato, pues más o menos lógico. Aquí ya la sala dijo, pues no tienen un formato preestablecido, ¿no? Entonces, cuando tratan temas de interés público, de relevancia, y luego hacen preguntas. Solo cuando el Ejecutivo expone ciertas temáticas y cuando se hacen los ejercicios de preguntas y respuestas. Dice, estas modalidades, o estas formas que integran a las conferencias, no son por sí mismas suficientes para saber si estamos o no ante propaganda gubernamental, porque, como dice aquí, no es el formato, sino el contenido lo que lo determina, ¿no? Ay, perdón. No es el formato, sino el contenido. Entonces, propaganda gubernamental, en donde hay información pública que se haga del conocimiento general, logros de gobierno, avances, etcétera, ¿no? Esto. Supuestos de, ¿no? Y los supuestos de excepción. ¿Sí? Entonces, perdón, ya las excepciones ya las vimos, educación, protección civil, etcétera, ¿no? Entonces, el contenido de estas mañaneras, ¿no? Si bien es cierto que hace un examen la sala especializada, no ve su contenido.
que ese es lo importante, esa es la directriz para saber si se trata o no de información o de propaganda, ¿sí? Entonces, no es el tipo de formato, ¿no? No es que intervengan unos, que intervenga otro, que haya preguntas, lo que determina la propaganda electoral, sino lo que se contiene en ese mensaje, ¿sí? Entonces, la propaganda gubernamental, ya lo reiteramos, ¿no? Entonces, que se manifiesta, ¿no? O sea, a diferencia de la información, aquí sí es, aunque sea un ejercicio de información, pero es informar logros de gobierno, temas coyunturales, etcétera, ¿no? Posicionar al gobierno, ¿sí? Entonces, eh, esta prohibición, ¿no? Decir, otra vez, cuando durante el periodo de campañas y hasta la jornada electoral, en las conferencias haya informes, logros de gobierno, avances o desarrollo, esta es la directriz, no quienes participan y en calidad de qué y cuándo, ¿sí? Sino el contenido del mensaje. Pero entonces, cuando las conferencias hablen de informes, logros de gobierno, avances, desarrollo económico, social, cultural, político, beneficios, compromisos cumplidos por algún ente público, entonces sí es propaganda gubernamental, ¿sí? Entonces, no es útil el criterio que utilizó la sala especializada para determinar si había o no propaganda gubernamental o solo información gubernamental. La información gubernamental, ya vimos, tiene posibilidades de hacerse, ¿no? Y entonces, saber si se difundió propaganda gubernamental en periodo prohibido tiene que determinarse a partir del contenido, ¿no? Otra vez, ¿no? Si estamos ante propaganda, habrá que hacer un análisis del contenido, del mensaje, determinar su permisión y prohibición en su difusión. Entonces, esa parte es fundada, ¿no? Ahora, esta idea, ¿no? Incongruencia de la resolución y de cuidado de los concesionarios, ¿no? El responsable le impone a la concesionaria una multa por la propaganda y no se sanciona al Ejecutivo Federal, cuando en todo caso, pues es quien llevó a cabo el mensaje, ¿no? Quien lo manifestó. Entonces, es fundado, obviamente, porque se analiza, como dice aquí, dogmáticamente, bajo parámetros normativos diferentes para uno y para otro, ¿no? Si sancionas a uno por difundir un mensaje, ¿por qué no sancionas al emisor primigenio, ¿no? Entonces, lo mismo, la congruencia, bueno, aquí que la congruencia de la sentencia, ¿no? Congruencia interna y externa, lo resuelto tiene que tener relación con los aspectos de la controversia, ¿no? Estos aspectos procesales, la congruencia interna, que las consideraciones sean lógicas entre sí, ¿no? Que no lleven a contraposiciones. Entonces, si por un lado un órgano jurisdiccional introduce elementos ajenos a la controversia, resuelve más allá, entonces es una incongruencia en la sentencia, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, la autoridad dice, analiza a las funcionarias denunciados por la comisión de este ilícito. Recordemos que las conductas que son sancionadas en el derecho represivo, sea en su ámbito penal, sea en su ámbito administrativo, se dice que son ilícitos, que también sería como una cuestión de género y especie, ¿no? Ilícitos que llevarán una sanción administrativa o ilícitos que llevarán una sanción penal, ¿no? Pero que se rigen por principios semejantes que ya vimos, ¿no? Entonces, bueno, esta parte, ¿no? Inicia el procedimiento administrativo sancionador y estas son las distintas conductas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, la investigación, ¿sí? Ya, vamos avanzando con esta parte, ¿no? Y entonces, a esta difusión de la propaganda en prohibido, ¿no? No está dirigida únicamente a las concesionarias de radio, también a todos los funcionarios y funcionarios públicos. Y no se analiza a estas personas, ¿no? Dice, dejó de analizar las conductas autónomas de las funcionarios y funcionarias públicas y le atribuye la responsabilidad a las concesionarias, ¿sí? Por eso es incongruente en todo caso, ¿no? Entonces, bueno, esos elementos, ¿no? Es incongruente que en una resolución solo se determine que quienes difunden el mensaje en periodo prohibido
hayan incurrido en responsabilidad y no si los propios funcionarios denunciados cometieron la infracción o no, ¿sí? Es ilógico, entonces no puedes decir, pues tú difundiste un mensaje que era propaganda y entonces te sanciono, pero no sanciono a las personas que emitieron primero el mensaje, ¿no? Entonces, bueno, eso. Bueno, no se pronuncia sobre lo otro, ¿no? Dice, obviamente, la materia de impugnación solo se refiere a las determinaciones y a las sanciones, por lo tanto no dicen, y ahora investíguese a estos funcionarios, ¿no? Limita las instancias judiciales a lo que se estableció, ¿no? No es posible hacer más gravosa la situación de los denunciados en el presente asunto. Bueno, ya, ¿no? Esto es importante. Ya decía yo ayer, cuando vimos la tramitación del asunto, que puede reponer omisiones, ¿no? En el caso, por ejemplo, aquí decimos, bueno, si no sancionaste a estos funcionarios públicos, pero sí a la concesionaria, podría ser, en este caso, te lo regreso e impon las sanciones correspondientes. Dice, no procede, ¿no? Porque no hubo impugnación en ese sentido, ¿sí? O sea, la inexistencia de esas conductas. La sentencia resolvió, la sentencia primigenia, la sentencia dictada por la sala regional especializada, resolvió por un lado, eso ya lo vimos, ¿no? Que los funcionarios públicos no incurrieron en ninguna falta, pero sí quienes transmitieron el mensaje. Esa es la incongruencia, ¿no? ¿Por qué la transmisión sí sería una falta y el mensaje no, en todo caso? Pero esa parte no fue impugnada. ¿Quién hubiera tenido derecho a impugnar? El denunciante, ¿no? Quien denunció, a la hora de que dicen no al lugar a sancionar a estos funcionarios públicos, ahí tendría el derecho de interponer un rep, que seguramente, bueno, hubiera sido un rep diferente, pero se habría acumulado a este. Eso no se impugnó, quedó firme. ¿Qué sí se impugnó? La individualización de la sanción, la sanción misma, la conducta por parte de quienes difundieron el mensaje, y entonces eso es lo que es materia de litis. Si bien se está haciendo el señalamiento de la incongruencia, esto no puede entenderse que se deba retrotraer el procedimiento y entonces sancionar a funcionarios, porque eso no es lo que se está pidiendo en el recurso. No sé si me explique con esto, ¿no? Pero tiene efectos procesales también en cuanto hace a la sustanciación del procedimiento que vimos en la clase el viernes y el día de ayer, ¿no? Los efectos que tiene la sentencia. Entonces, en este caso, lo que no se impugnó no puede ser materia, sobre todo si eso que no se impugnó quedó firme, porque nadie otra vez lo impugnó, ¿no? Pero sí fue materia de la sentencia primigenia, ¿sí? Entonces, no procede, perdón, reponer el procedimiento por esa razón, ¿no? Entonces, bueno, esa parte que es lo que me interesa. Entonces, la idea de la presunción de el libre ejercicio de la periodístico, ¿no? Por otro lado, se trae a colación. Y entonces, ¿cuáles son los elementos para, en la difusión de noticias, poder decir que está desvirtuada la presunción de licitud de la actividad periodística, ¿no? Entonces, bueno, esa parte. Estoy avanzando, ¿no? Para ver la otra. Bueno, obviamente aquí la idea de los medios de comunicación social como vehículo para transmisión de la información, ¿no? Y aquí nada más, o sea, la exigencia de las obligaciones de los concesionarios, ¿no? Pero insisto, esta es la parte que me interesa, ¿no? Dadas las características de las conferencias mañaneras, no se puede separar en estas los contenidos de propaganda de los contenidos informativos, ¿no? Además, efectivamente son transmitidos en vivo, ¿no? Esos contenidos en las entidades que se celebran procesos electorales, puede suceder que se transgreda lo previsto por el artículo 41 constitucional y que sea sancionable. No es censura previa, no es limitantes a la libertad de expresión, se reconoce, ¿no?, que estos ejercicios comunicativos en principio están amparados en la libertad de expresión, pero que sí podrían en un momento dado implicar la difusión de propaganda gubernamental en tiempo prohibido. Entonces,
para garantizar las condiciones de equidad en la contienda, la imparcialidad y todo, son parámetros, ¿no? Entonces, ya dijimos, depende del mensaje, eso es lo importante, y por lo tanto se revoca la sentencia, ¿no? O sea, en el sentido de que importa el mensaje, entonces hay que ver el contenido del mismo para saber si se está difundiendo logros del gobierno, si se está posicionando al gobierno, y entonces poder determinar si existió o no la sanción. Y bueno, aquí es algo interesante, porque la sanción, dado que no hay la infracción que se le imputa, entonces obviamente como dicen, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, ¿no? Si anulo la conducta, al no haber conducta no puede haber sanción. Y entonces por eso aquí ya no se analizó la parte relativa a el dinero que decía ya no tiene, ¿no? Entonces, bueno, aquí está ya la decisión y quedamos con ese primer asunto, ¿no? ¿Preguntas sobre este en particular? Vamos a ver nada más de manera rápida el rep que recayó a este, ¿no? Nada más para que no quede sin analizarlo, ¿no? Entonces déjenme aquí abrirlo, ¿no? Ahí está acumulado. A ver, permítanme tantito. Es que me parece que está acumulado a otro. Bueno, vamos a uno de medidas cautelares. Lo que pasa es que este me parece que está acumulado, pero vamos a uno más o menos análogo que tiene que ver con medidas cautelares y difusión de propaganda gubernamental en las mañaneras, ¿no? Entonces vamos a este, ¿sí? Déjenme ver que lo vean ustedes bien, sí. Bueno, entonces, esto es lo mismo, ¿no? Aquí tenemos una violación al 134 por incumplimiento de las medidas cautelares, pero aquí vamos a tener una serie de complicaciones, ¿no? Porque hubo unas medidas cautelares en un procedimiento sancionador originario y luego se incumplieron, ¿sí? Dice, la modificación de esto es, y ven, aquí es todo un merequetengue, ¿no? Es todo un conjunto de cosas. Revocaron la sentencia impugnada relacionada con estados de la República en donde no había procesos electorales. Revocar la sentencia para una nueva valoración de pruebas, o sea, revocas para efectos, que también sucede, ¿no? De esta manera, ¿sí? Para una nueva valoración con relación al 134. Determinar si se actualiza una responsabilidad al presidente, revocar para efectos y que se analicen otra vez circunstancias de proximidad. Y como vemos, se trata de procedimientos, digamos, relacionados, porque se trata del mismo proceso electoral. Deja firme la responsabilidad atribuida a el incumplimiento de medidas cautelares, ahorita vemos la medida cautelar de que se trató, y la cuestión relativa a la protección, el interés superior de las niñas, ¿no? Entonces, no voy a tener ya tanto en el 134 porque obviamente ya vimos cuál es la limitante ahí, ¿no? Pero sí, finalmente, las conductas, ¿no? Entonces, una denuncia en contra igual del presidente, aquí no de las mañaneras, sino de los programas sociales, ¿no? Y en contra de una persona en específico, que tienen una denominación, ¿no? Estos funcionarios habían implementado una campaña de levantamiento de censo, distribución de programas sociales, en donde se promocionaba de manera indebida por su vestimenta al presidente de la República, ¿no? Entonces, estas personas usan chalecos, mochilas, gorras, gafetes, visitan a la ciudadanía, ¿no? Para programas sociales y hay diversas publicaciones que así lo constatan, ¿no? Déjenme, voy a conectar ahora sí a la computadora para
Entonces, bueno, esa conducta por parte de servidores públicos, ya vimos la cuestión relativa a los programas sociales, por sí misma, no se, no se considera que sea un acto indebido siempre y cuando respeten los principios de neutralidad, ¿no? De imparcialidad. Son simple y sencillamente programas que no posicionan o no deben posicionar actor político o partido alguno, sino que simplemente sean acciones del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, mocionaron sus nombres y el del presidente de la República, posicionarse política y electoralmente, ¿no? Esa es la conducta. Y entonces hay difusión de propaganda gubernamental con fines de promoción personalizada, que es el 134. Aquí no nada más se trata de los tiempos electorales, sino de la prohibición permanente, y con ello el uso indebido de recursos públicos que implica violación al principio de imparcialidad, ¿no? Entonces, bueno, medidas cautelares, además, ¿no? Que es el objeto aquí que nos atañe un poco. Se admite a trámite la denuncia y medidas cautelares. Esta cosa de la apariencia del buen derecho, ¿no? El análisis previo que hacen en la comisión de quejas y denuncias, ¿no? Que es quien dicta las medidas cautelares. Yo había dicho las tres autoridades, ¿no? La unidad de técnica de lo contencioso administrativo, que es quien puede desechar en todo caso la demanda, y que ello da lugar al REP y que esta sería la autoridad responsable. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que es quien acuerda lo relativo a las medidas cautelares. Digo, esto ya lo saben ustedes, en el diplomado se han establecido qué autoridades compete qué, pero aquí lo retomo nada más para efectos del REP, ¿no? Y la Sala Regional Especializada. Pero entonces se considera la apariencia del buen derecho, que ayer les había mencionado, inclusive un libro en donde se hace como un análisis del desarrollo de dicha jurisprudencia. Yo decía, a lo mejor no está actualizado, pero ahí vienen como los cimientos a partir de los cuales tiene que entenderse estos efectos que se le dan a una suspensión, ¿no? Y que se hace extensivo a las medidas cautelares de naturaleza administrativo-electoral, ¿no? En el sentido de, si bien es cierto que la apariencia del buen derecho no prejuzga sobre el fondo del asunto, es decir, que la concesión de la medida cautelar no quiere decir que se haga un análisis del fondo, que será como la controversia al principio, ¿no? Les puse el ejemplo de las congelamiento de cuentas y el levantamiento de esta medida por el análisis previo que se hace de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la medida, sin que eso implique que el amparo en todo caso va a ser fundado, y aquí lo mismo, ¿no? Sin que eso implique que se haga un prejuzgamiento sobre la comisión o no de la conducta y la ulterior responsabilidad o no de quien la cometió. Pero sí se hace un análisis previo en donde, ¿no? Se va a salvaguardar el bien jurídico tutelado y que permite que hayan elementos para pensar que de subsistir este acto se puedan ocasionar daños irreparables, ¿no? En este caso, alterar las condiciones de la contienda. Entonces, hay aparentemente un derecho que reclaman de manera debida para sí, ¿no? Y para las condiciones de la contienda. Entonces, han participado estas personas en actividades, ¿no? Levantamiento de censo, entrega de beneficios. Y utilizan indumentaria con el nombre del presidente, ¿no? Entonces, en actos públicos relacionados con dichas tareas, publicaciones en redes sociales, ¿no? Que se hacen en nombre y por indicaciones del presidente. Y aquí está la medida cautelar, perdón, ¿no? Se ordena a la Secretaría tal que se notifique de inmediato que se retiren los sitios de internet correspondientes a estas publicaciones. Les da un término. Se vincula a estas personas igualmente para retirar estas publicaciones, ¿no? Se ordena a tales personas que no hagan publicaciones de tal naturaleza. Entonces, viene la audiencia, ¿no? La unidad técnica de lo contencioso electoral emplaza a las partes, viene la audiencia, luego un acuerdo de la sala especializada, ¿no? Donde se regrese el expediente. Esa es otra cosa, ¿no? Recuerden que
una vez que esté integrado el expediente por parte de la unidad técnica de lo contencioso electoral, lo remite a la sala especializada que revisa que esté debidamente integrado. Y entonces, en este caso, lo regresa a la unidad técnica de realizar diligencias para mejor proveer, que es una facultad. Recuerden, ¿no? Para que haya todos los elementos de prueba necesarios que puedan determinar si se incurrió o no en la conducta y entonces se pueda sancionar o no, ¿sí? Entonces aquí tenemos ese ejemplo, ¿no? En donde se realizan diligencias para mejor proveer. Luego viene una nueva denuncia, ¿sí? Acuérdense que ya había medidas cautelares dictadas. Una nueva denuncia en contra de distintas personas, presidente de la República, titular de la Secretaría de Bienestar, coordinador de programas sociales, ¿no? Por incumplimiento de la medida cautelar, porque no fueron eliminados los vínculos de Internet, materia de la medida cautelar, ¿sí? Mismo procedimiento que ya decíamos, ¿se acuerdan que les dije ayer, no? Las medidas cautelares están sujetas a un cumplimiento y ese cumplimiento puede ser debido o no, ¿no? Inclusive puede ser motivo de otros procedimientos sancionadores, ¿no? Y en este caso el procedimiento sancionador, la queja, se da con motivo, la denuncia más bien se da con motivo del incumplimiento de la medida cautelar. Entonces, para quienes su pregunta pudiera ser, ¿qué sucede si en el dictado de una medida cautelar la persona responsable de cumplirla no lo hace? Pues da motivo a otro procedimiento especial sancionador. Aquí yo puedo entender que, híjole, pero pues es que se hace una cosa gigantesca. Pues sí, pues que no hay un medio otro, ¿no? Para hacerlo cumplir de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, se incumple la medida cautelar porque no fueron eliminados los vínculos de Internet, se reserva la admisión de la segunda queja y se ordenan las diligencias correspondientes. Obviamente, se acumula el expediente y esto para efectos procesales, para evitar incongruencias, para evitar que un mismo asunto o que está relacionado con hechos análogos lleve dos cauces distintos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esto dilata también las cosas, ¿no? Viene la audiencia, se admite a trámite la segunda denuncia, se emplaza a las partes y se remite el expediente, ¿sí? A la sala especializada, ya con la segunda denuncia, ¿sí? Por el incumplimiento de la medida cautelar, que ya habíamos visto, se dictó la medida cautelar, sigue el procedimiento, su trámite, pasa a sala regional especializada, emite un acuerdo para reponer algunas cosas y llevar a cabo diligencias de mejor proveer, pero en el inter viene la violación a la medida cautelar, se acumula, se integra el expediente con la acumulación y pasa a sala regional especializada para sancionar por dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, la sentencia exoneró a unos y consideró responsables a otros. Se interponen una serie de recursos. Estamos bien en el audio y todo, ¿verdad? Es que escucho que tengo una notificación en el celular, pero no lo tengo aquí junto y luego son cuestiones de aquí. Bueno, entonces unos son responsables, otros no. Y obviamente, ¿no? Se presentan recursos de revisión por estas razones, ¿no? Entonces, bueno, se turnan los expedientes, se radica el REP y ya, ¿no? Competencia, esto ya lo saben, la procedencia, sí. Ok, gracias. Sí, lo que pasa es que escucho que me llegan mensajes de WhatsApp y luego sucede que yo estoy viendo aquí la sentencia, aunque de repente veo la pantalla, y entonces no los estoy viendo, y ya he tenido, y ustedes han visto, ¿no? Que de repente ya no he tenido, pero de repente tengo como problemas de audio. Más pasa en la noche, yo creo que la computadora, así el internet ya es como de, ya, vámonos, ¿no? Porque en la mañana no me ha pasado, pero en la noche cuando me toca clase 7 9 sí. Aunque creo que en esta clase ya me pasó un día. Pero bueno, pero haber sido lunes o bien. El chiste, pues, es estos requisitos, ya no reparamos en estos, ¿no? Son diferentes recursos, obviamente se acumulan en uno solo, ¿sí? Para evitar lo mismo, ¿no? Por cuestiones procesales, ¿no? Pero miren todos los que se interpusieron. Pues bueno, el interés jurídico, la definitividad, ¿sí? Luego aquí una supuesta ampliación de demanda, ¿sí? No se cumplen los requisitos para ser admitida, ¿sí? La ampliación de demanda es admisible cuando
surjan nuevos hechos relacionados. O sea, se puede emplear, sí, pero tiene dos limitantes, ¿no? Que haya relación y que estemos en plazo, ¿no? Si el plazo para impugnar una sentencia es de 3 días, pues entonces tendrá, si yo la presento en el día 2, en el día 3 puedo presentar una ampliación, sí, porque estoy en tiempo todavía, ¿no? En alcance a mi demanda originaria y obviamente por hechos que estén vinculados con. Entonces, bueno, aquí no es así, entonces es un escrito en el que se pretende mejorar la argumentación. Entonces no es así, ¿no? Terceros interesados, ya vimos esta figura, obviamente, depende quién haya impugnado qué, porque dice responsabilidad para unos y exonero a otros. Entonces, para este asunto es bueno porque ejemplifica cómo en un mismo PES puede haber diferentes efectos, diferentes impugnadores, diferentes terceros interesados. ¿Por qué? Si exonera a unos, a diferencia de lo que pasó en el caso analizado en el supuesto anterior, ¿no? Que decíamos, exoneró al presidente de la República y a otros funcionarios y declaró que sí eran responsables quienes difundieron el mensaje. Ahí, por ejemplo, y lo comenté, ¿no? El promovente de la denuncia pudo haber impugnado esa decisión de exonerar a estos actores porque él que los había denunciado. Tenía el derecho de hacerlo, no lo hizo, se considera firme y entonces por eso no se retrotrae el procedimiento, pero quienes sí fueron afectados por la resolución, por haber sido determinada su responsabilidad, pueden acudir en juicio. Aquí acuden los dos porque se exonera a unos y se determina la responsabilidad para otros. Y ambos tienen el derecho de acudir en rep, ¿sí? A quienes se sanciona y el denunciante para recurrir la decisión de quienes no fueron sancionados. Y eso también tiene efectos, obviamente son rep diferentes, pero se acumulan en uno, para evitar la incongruencia, pero además tiene efectos en los terceros interesados, porque para unos efectos yo puedo ser denunciante y dentro del mismo expediente tener carácter de tercero interesado, porque en la acumulación del procedimiento también quieren que sea yo afectado por la sentencia, ¿no? Entonces, ese caso, ¿no? Entonces, bueno, estos terceros interesados, Presidencia de la República, el partido, y etcétera, ¿no? Entonces, se les reconoce esta calidad porque sus representantes presentaron escritos respectivos en los recursos de revisión, estos no, dentro del plazo de 72 horas, por lo que hace a la medida cautelar. Entonces, tenemos, ¿no? Estas dos vertientes. Luego, el plazo para los terceros interesados, bueno, los plazos, ¿no? Y bueno, toda esta parte. La acumulación, que ya habíamos dicho, ¿no? Y el planteamiento del problema. Entonces, primero, por una denuncia de promoción personalizada, ¿no? Conductas ilícitas relativas al 134. Ahí no vamos a ahondar mucho, porque ¿cómo se llama? Ya queda claro. Pero luego la segunda queja, el no respeto de las medidas cautelares. Dicta una sentencia, la sala regional, con relación a ciertas personas, ¿no? Y su responsabilidad y la no responsabilidad de otros, ¿no? Y también dice, algunos denunciados son responsables por violación de las medidas cautelares y absolvió a otros. O sea, es un cohete, ¿no? Unos tienen responsabilidad, otros no, en el uso de recursos públicos y unos tienen responsabilidad y otros no en el respeto a la medida cautelar que se había dictado originariamente, ¿no? En la primera denuncia. Y bueno, luego un examen oficioso de la inclusión de niños y niñas, ¿no? Eso es otro tema. Entonces, en este periodo, publicaciones. Utilizaron indumentaria. Esto sí es de la sentencia original, estos en negritas, ¿no? Los delegados estatales no controvirtieron la existencia de estas publicaciones, afirmaron que estaban amparadas por la libertad de expresión. Ya no voy a ahondar mucho en esto, solo me interesa toda esa secuela procesal, la idea de la propaganda gubernamental, que ya vimos cuáles son sus limitantes, y que además, que si bien la propaganda gubernamental está solo limitada para los tiempos electorales, por un lado, pero esta tiene que tener el carácter de neutralidad informativa y no debe de
promover la imagen de ningún candidato, funcionario específicamente, ¿no? Entonces, bueno, esto redunda en violaciones a los principios de imparcialidad y se le atribuye a delegados, ¿no? No es responsable el presidente por estas conductas que se probaron y así sucesivamente, ¿no? No es responsable la secretaria del Bienestar, ¿no? Ellos no recibieron informe con relación a las conductas y bueno, esa es la determinación. Ahora, la determinación de la subjetividad de los sujetos, ¿no? Que la pudieron haber cometido, ¿no? Ahora, entonces, el incumplimiento de las medidas cautelares, a quienes se les había, ¿cómo se llama? A quienes se les había ordenado que suspendieran esta difusión, por un lado, la Secretaría de Bienestar, Coordinador General de Programas, sí la acataron, otros no acreditaron haber tomado medidas idóneas, otros delegados. Entonces, insisto, aquí independientemente de eso, ¿no? Aquí lo que es importante es cómo en un mismo procedimiento puede haber sujetos responsables y otros que no sean responsables. La irresponsabilidad radica en qué acciones tomas, ¿no? En orden para que esto, digamos, no produzca los efectos, ¿no? Y no atañe a todos por igual. Y bueno, presencia de niños y los agravios, ¿no? La idea del 134 constitucional y la responsabilidad, ¿no? Y aquí todos estos, ¿no? Todo lo que supone, aquí hacen esta tablita porque son distintos recursos de revisión, como ven, ¿no? Y cada uno tiene distintos argumentos. Entonces, por eso se hace como en esta tablita, porque son un montón, ¿no? Y entonces, bueno, la responsabilidad del 134, aquí ya nada más es para ir viendo, ¿no? El agravio de las medidas cautelares. Voy a avanzar con esto rápido porque me interesa el pronunciamiento de fondo, no tanto ahondar en esta parte, ¿no? Obviamente el 134 ya lo sabemos, ya vemos cuáles son las características del mismo, ¿no? Cuáles son las obligaciones de los funcionarios públicos, por eso me lo voy a brincar. Ese, digamos, es el meollo del asunto, pero aquí lo que me interesa, ¿no? Esto, lo mismo, ¿no? ¿Para qué sirve? La neutralidad, ¿no? Y así sucesivamente van dando como toda la línea jurisprudencial, cuáles son los sujetos obligados, ¿sí? Esto que ya lo habíamos visto, ¿sí? En el caso de los elementos para saber si es propaganda. Ah, no, esto no lo vimos, esto es interesante. Entonces, los servidores públicos, ¿cómo sabemos si es propaganda personalizada? Que ya dijimos, el 134 busca que la propaganda gubernamental se difunda, la limitante del 41 constitucional es siempre y cuando no estemos en tiempos electorales, pero esta difusión de propaganda tiene limitantes, ¿no? O sea, la propaganda como tal no está prohibida siempre y cuando no implique un ejercicio indebido de recursos públicos. Es decir, que no haya personalización, que el objetivo sea, obviamente, no de promoción otra vez personalizada, sino que sea un objetivo de difusión de la acción del gobierno. Temporal, obviamente, esta parte que tiene que ver con si tiene un propósito de incidir en la contienda. Y todos esos son los elementos de valoración, ¿sí? Luego aquí algunas otras cuestiones de la LEGIPE, los programas sociales, que ya vimos que tenían una serie de igualmente características, que no se suspenden, pero que su continuidad sea o no en tiempos electorales, ¿no? O sea, no se suspenden en tiempos electorales, pero los programas sociales persiguen un objetivo social, valga la redundancia, puede ser un objetivo gubernamental, pero como ente, no como partido, no como persona, ¿no? Para posicionar a alguien en específico. Entonces, bueno, esto lo escuchamos, ¿no? Cada vez que vemos un anuncio, no en este gobierno, en todos los gobiernos, ¿sí? Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, que ha prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Ese, hasta en el radio lo hemos escuchado, lo vemos en internet, ¿no? Entonces, bueno, esas prohibiciones. Entonces, vamos avanzando. Ese es el criterio, ¿sí? Y toda esta parte, ¿no? Las responsabilidades, luego las medidas cautelares. Esto es la finalidad que habíamos establecido. Entonces, aquí ya como el marco constitucional, el reglamento de quejas y denuncias,
La importancia de la medida cautelar, ¿no? La finalidad, prevenir daños irreparables. Que haga cesar cualquier acto que pueda entrañar una violación. Esto lo voy a subrayar, ¿no? Cuando son subrayados y negritas, son mías. Cuando no, son de la sentencia, ¿no? Entonces, bueno, esa parte, que es la teleología, digamos, de las medidas cautelares. Entonces, aquí la idea de inexistencia de conductas infractoras. Vamos a continuar, ¿no? Estrategia a nivel nacional. Había estados en donde había procesos electorales. Este es como el motivo de la queja, ¿no? Y tenía que hacerse un análisis contextual en los estados de la República, en donde había o no probables usos electorales, ¿no? Entonces, ya ven, todo esto son como todos los agravios. Insisto, aquí voy rápido porque lo que me interesa sobre todo es la decisión de la sala superior, ¿no? Pero bueno, en toda esta es la controversia. Entonces, los hechos denunciados se vinculan a la materia electoral, ¿no? Esta difusión de propaganda se desarrollan en estados con proceso electoral. Hubo proximidad entre los hechos denunciados y los procesos electorales en otras entidades, pero las conductas son distintas a cada persona que se le atribuye, ¿no? Aquí lo que dicen es si estos podrían tener incidencia o fines de materia electoral. Insisto, esta es ¿cómo se llama? La argumentación en la demanda, ¿no? La voy a obviar para avanzar esta parte, ¿no? Entonces, bueno, todos estos van aquí pormenorizando quiénes son los sujetos responsables, ¿sí? Insisto, me interesa sobre todo la argumentación de la sala. Aquí nada más me interesaba ver cómo eran los distintos caminos, ¿no? Entonces, bueno, y aquí toda la serie de omisiones. Como ven, este es un asunto muy complejo, ¿no? Es muy complejo porque tiene varios, ¿cómo se llama? Varios componentes, varios actores, el proceso mismo, ¿no? Viene que una medida cautelar, el incumplimiento de la misma, una nueva denuncia, ¿sí? Entonces, bueno, sí. Aquí, lo que pasa es que aquí son la ineficacia de los agravios, ¿no? Bueno, entonces, aquí, bueno, la competencia de la sala regional. Aquí, insisto, lo que me interesa sobre todo es esta parte, ¿sí? Entonces, bueno, aquí los límites territoriales, que no me importa mucho, ¿no? Como ven, aquí hay un montón de agravios, ¿no? En donde tiene que ver con distintas conductas, ¿sí? Y toda la idea de los recursos públicos. Pero bueno, entonces aquí se plantean, ¿no? Otras cosas relativas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿sí? Y la aplicación del mismo, ¿no? Si este artículo está vinculado con la imparcialidad, que insisto, es una parte del asunto, ¿no? La propaganda personalizada. Aquí me tengo que ir un poquito rápido, ¿no? Esto que ya les decíamos, ¿no? Perdón, que ya les decía, de el 134. Seguimos con eso. Las limitaciones del 41, la diferencia entre uno y otro, cuando se trata de propaganda política y cuando es comunicación. El sistema administrativo sancionador tiene normas que prevén derechos, obligaciones, sujetos destinatarios de dichas normas, normas para infracciones, la correspondencia entre una y la otra, ¿no? Catálogo de sanciones que también tiene que ir, decía, de la mano con sujetos, con conductas, los procedimientos sancionadores, ¿no? Ese es como todo el régimen sancionador, ¿no? Entonces, está integrado por normas que prevén conductas, que prevén sujetos, que prevén sanciones que tienen que ir de acuerdo con la conducta que se trata, ¿no? Y se hacen efectivos mediante los procedimientos sancionadores. Y después de impugnación. Entonces, bueno, eso, ¿no? La tipicidad, que es algo que ya habíamos hablado, ¿no? Obligaciones y prohibiciones a cargo de distintos sujetos.
otras normas que advierten cuál es la consecuencia de ese incumplimiento, ¿no? Y las sanciones. Entonces, esta idea del tipo en materia sancionado electoral, que tiene que ver con, o está relacionada con los principios del derecho penal, ¿no? La tipicidad. Entonces, cada conducta tiene que estar especificada en la ley, ¿no? Entonces, bueno, nada más esa parte. No establece un catálogo de sanciones respecto a las conductas por autoridades por cualquiera de los poderes de la Unión. No se considera a las autoridades y servidores públicos, estas, ¿no?, como sujetos de derecho en materia electoral, facultadas para imponerles sanciones directamente. Entonces, a las autoridades o servidores públicas las coloca en un ámbito especial de derecho, ¿no? Y en este caso, la sala especializada determina la existencia de infracciones, pero no cuenta con facultades para imponerle sanciones. Esa correspondencia que es importante, ¿no? Entre conducta y sanción. ¿Sí? Incumplan los mandatos, no proporcionen en tiempo y forma, se dará vista al superior jerárquico, ¿no? Son sujetos de procedimiento administrativo electoral, etcétera, ¿no? Pero esto, insisto, es importante porque la sanción, que es una consecuencia, tiene que estar vinculada con la conducta, ¿no? Entonces, bueno, obviamente aquí el supuesto del procedimiento administrativo sancionador cuando no se cumpla con las medidas cautelares. Aquí el análisis convencional, ¿sí? Y bueno, aquí lo mismo, ¿no? Dice, los recurrentes parten de una premisa incorrecta porque no existe una prescripción normativa, no hay tipo. Ya saben ustedes, bueno, no sé si sepan, la definición de delito, que es una especie de los ilícitos y que se hace extensiva al derecho electoral, es conducta, que haya conducta típica, que esté prevista en la norma. Si no hay tipo, entonces no puede haber sanción. No hay pena sin ley, ¿no? Entonces, una consecuencia jurídica vista al superior jerárquico por cumplimiento de obligaciones. El ámbito de aplicación y el estatus. Entonces, se da vista al superior jerárquico, ¿sí? Y entonces, en esa sanción específica, dice, hace improcedente que se inaplique el precepto constitucional porque no es ni inconvencional ni inconstitucional, porque se ajusta a los parámetros sancionadores, ¿no? Entonces, bueno, ahora, lo que corresponde es dar vista al superior jerárquico a tales conductas, ¿no? Por incumplir las medidas cautelares por parte de los distintos funcionarios. Así lo vamos a dejar, ¿no? Tipo de responsabilidades, ¿sí? Y entonces está ajustada a derecho ese artículo cuando algún servidor público incurre en infracción de las normas, que es el superior jerárquico quien tome las determinaciones respectivas, ¿no? Es una de las posibles sanciones que establece la propia ley y aquí se alegaba su inconstitucionalidad y que tendría que haberse sancionado de manera distinta, pero esa conducta carece del elemento típico, ¿no? Pues bueno, igualmente la afectación a los procesos electorales y dice efectivamente, ¿no? El examen, bueno, aquí esto, ¿no? Las distintas entidades federativas, igualmente aquí en otro, ¿no? Pudo haber incidencia en el proceso electoral, pero no dice por qué. ¿Sí? Los alcances nuevamente. O sea, no es nada más de determinarlo, ¿no? Mediaron 7 meses desde el último mensaje, aquí los elementos de la propaganda personalizada y su incidencia o no en las contiendas electorales, revocar por esa parte. Luego la idea de, pues, la sala considera, ¿no?, que el presidente, perdón, la sala no tiene en cuenta que el presidente no participaba como candidato y por lo tanto no se puede pensar que es propaganda personalizada, desde luego no es así. Dice, aquí vemos el objetivo de la propaganda personalizada, ¿no? El elemento objetivo, logros relacionados con programas sociales, etcétera, ¿no? Que, en donde se destaca la figura del presidente de la República. Y dice, no, pero no hay infracción porque pues él no está contendiendo por ningún cargo, ¿no?
Entonces dice, ese razonamiento no es posible, por tal motivo no es posible que se actualice la infracción, porque el presidente no puede influir en ningún proceso electoral. Pues claro que puede, ¿no? Por su carácter de presidente de la República. Entonces aquí dicen, es infundado, ¿no? Porque por este diseño institucional puede haber entregas irregulares y con ello la promoción personalizada del gobierno federal. El presidente pertenece a un partido político y su imagen, además un presidente particularmente popular, pues su imagen desde luego que puede ser vinculada a candidatos y candidatas, ¿no? De manera tal que el elemento subjetivo influye. No estoy hablando en contra del presidente, pues estoy dando la sentencia en unas circunstancias particulares. Digo, es quizás ocioso que haga la referencia, pero bueno, nada más para no se malentienda, ¿no? De ninguna manera, sino simplemente, bueno, son las circunstancias del caso, son las circunstancias de la denuncia, y decía, pues la propia presencia de un actor político con las características que tiene, claro, ese elemento lo están dejando de lado, pero claro que puede influir siempre la presencia de un líder, digamos, tan es así que está también limitado en la Ley General de Delitos Electorales, ¿no? La presencia que puede influir en el ánimo de las campañas, ¿no? Podría pensar, como dice aquí, que la continuidad del programa está condicionada a la continuidad del partido que realiza los actos, ¿sí? Entonces, bueno, esto del ejercicio ilícito de la promoción personalizada lo detalla en buena medida, ¿no? ¿Cuál es el diseño institucional? Digo, esto ya lo estoy diciendo así como de manera muy general para poder analizar otros casos. Lo que tenemos es la pluralidad de actores, las medidas cautelares, el incumplimiento de las mismas, la promoción personalizada y los efectos que puede tener la imagen de un actor político determinado en la contienda con relación a los programas sociales que no están prohibidos, pero que se entreguen en donde aparezca este elemento subjetivo, ¿no? Entonces, bueno, aquí los diseños institucionales, cuáles son las prohibiciones, y así, ¿no? Sucesivamente vimos que tenía muchos impugnantes, que en la sentencia primigenia y demás, algunos tenían responsabilidad, otros no, tanto en la medida cautelar y en este caso en el fondo del asunto que se había planteado de manera primigenia, de que estos servidores de la nación, que así se les denomina, ¿no? Sí, sí, no se habían entregado una serie de programas en donde utilizando indumentaria, en donde estaba el presidente de la República, y además esto se había dado en lugares en donde no solo era la prohibición del 134, sino que además era la parte de los tiempos electorales, ¿no? Entonces, bueno, eso. Entonces aquí, ¿cuál es como el objetivo de cada una de las secretarías para tratar de ver la parte de la neutralidad gubernamental, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con todo esto, quiénes lo realizan, para qué, cuál es la finalidad, pero desde luego la idea de la imparcialidad, ¿no? La promoción personal del presidente de la República puede afectar la equidad aun cuando él no esté, ¿no? Esto me parece que es interesante, solo este párrafo, ¿no? La idea de, pues, por lo general hay poca información sobre la política, en las elecciones locales aumenta esta parte y entonces las etiquetas ideológicas pueden no ayudar, pero sí cuando hay una figura que pues no solo es una figura política, sino es la figura política que tiene más, bueno, que la persona en particular es muy conocida, además de que tiene pues mucha aprobación y se relaciona con los programas sociales, ¿no? Puede funcionar como un atajo que beneficia a los ciudadanos del partido que lo postuló, ¿no? Esto es interesante. No es necesariamente una infracción en materia electoral. Los electores se pueden premiar un determinado partido basados en la actuación, puede existir como un principio de rendición de cuentas, pero lo que puede actualizar una infracción es utilizar los recursos públicos para exacerbar la opinión sobre un determinado partido, perdón, un determinado candidato mandatario y evita un ejercicio de rendición de cuentas, ¿no? Entonces, sí puede suponer una ventaja indebida para las candidaturas, ¿no? Eso es lo que me interesaba de este asunto en particular, que vimos desde la sentencia
¿no? Desde la primera página, ¿no? Que tiene efectos para algunos, para otros no, se regresa, los efectos de la reposición, ¿no? Que aquí Se dejó de escuchar. No se escucha, maestro. Creo que se perdió su conexión. Sí, vamos a contactarlo. Gracias. Seguramente lo sacó. Esperamos que se vuelva a conectar el doctor. Muchísimas gracias por la espera.
Miren que ahora sí los perdí. Y es que el problema es que no supe desde cuánto tiempo nos quedamos sin conexión. Como 5 minutos menos. Ok. Entonces decía, ¿vieron lo de los resolutivos de la sentencia? ¿Alcanzamos a ver eso o no? ¿Sí alcanzamos a ver los resolutivos de la sentencia? Que se regresaba para unos efectos determinados. Que bueno, lo importante de esa sentencia era sobre todo que tiene distintos elementos. A ver, vamos a esa parte, ¿no? Primero, la idea de un procedimiento relativo al 134 constitucional, la promoción de la imagen del presidente de la República y la idea de si se beneficiaba o no, o beneficiaba a las candidatas y candidatos. Eso por un lado. Luego, en el dictado de las medidas cautelares y el no cumplimiento con las mismas que derivó en otro procedimiento especial sancionador, ¿no? Por ese incumplimiento, la acumulación, y luego, cuando dicta la sentencia a la sala superior, remite el expediente, regresa el expediente. O sea, no siempre, esto no sé si lo habíamos dicho o no en las clases anteriores, pero los efectos de las sentencias, ¿no? Que ya decíamos que puede revocar, que puede modificar el contenido de la sentencia en la revocación, que puede confirmar o que puede decretar el sobreseimiento o el desechamiento de la misma, ¿no? En este caso, lo que vimos es que revoca para efectos, es decir, que se regresen para que se lleven a cabo nuevas diligencias, ¿no? Para que de esa manera se determine si hubo responsabilidad de algunos sujetos o no. Pero como se trata de nuevas diligencias, nuevas vistas que se tienen que dar, entonces es que la sala no siempre resuelve en plenitud de jurisdicción, es una posibilidad, digamos, ¿no? Y entonces en esa posibilidad de resolver o no para efectos, lo que sucede es justamente que si no hay elementos para los cuales pueda decidir la sala superior, entonces se regresa el expediente, ¿no? Entonces, vimos un asunto particularmente complejo que implica el uso de recursos públicos, que se precisan, que viene la imagen del presidente, que tiene que ver con medidas cautelares, que se cumplen parcialmente, otras que se incumplen, y que el resultado de eso, además de la multiplicidad de recursos que se interponen, que suponen al mismo tiempo una pluralidad de sujetos que tienen pretensiones distintas, ¿no? Unos quieren que subsista, otros quieren que se revoque para lo que hace a su persona, para lo que hace al gobierno, otros tienen la calidad de tercero interesado por las mismas razones, pero desde posiciones distintas, y entonces nos lleva a una sentencia que tiene distintos efectos, que tiene muchísimos conceptos de impugnación, que sigue aclarando estos alcances del 134, la idea de los sujetos que participan, en calidad de qué y si tienen influencia o no, ¿no? Y las diligencias que se deben tomar en cumplimiento, insisto, porque también las sentencias pueden tener como efecto que en la revocación de la sentencia primigenia, que es el acto impugnado en los REP, se repongan algunas otras diligencias. Además, vimos que la propia sala regional especializada remitió el expediente, no estaba debidamente integrado en una primera instancia, y también lo remitió a la unidad técnica de lo contencioso electoral para que integrara debidamente el expediente y realizara diligencias para mejor proveerlo. Entonces, todos estos elementos que no solo son parte del REP, que tiene estos, digamos, estos efectos, sino que son parte de lo que me interesaba poner hoy sobre la mesa, que son las diferencias entre el 41 en cuanto hace a la difusión en tiempos electorales y el 134 constitucional, bueno, ambos constitucionales, que tiene que ver con esta prohibición permanente de la promoción personalizada, los elementos subjetivos y las características de esta. Igualmente, la idea de las medidas cautelares que procuran mantener la materia del juicio, ¿no? Que no se causen daños permanentes, y que la permanencia de los hechos denunciados no produzca efectos, digamos, irreversibles en una contienda electoral. Entonces, todos esos son los elementos que estaban presentes en este expediente, ¿no? Mañana veremos algunos otros. Voy a optar por algunos que sean como menos complejos, ¿no? Para que no nos lleve tanto tiempo, porque uno,
nos llevó 1 hora y otro nos llevó otra. Yo quisiera mañana analizar unos 4, ¿no? Por lo menos, ¿no? Que tengan distintos elementos. Ya obviamente ya no me voy a referir ni al 134 ni al 41 en materia de propaganda, sino otros elementos que se han dilucidado en los retos. ¿Preguntas, comentarios? Disculpen la desconexión. Y yo decía, y justamente me di cuenta porque entraron mensajes de WhatsApp que seguramente me estaban avisando de eso, ¿no? Pero bueno, nos vemos el día de mañana para continuar con el análisis de sentencias relevantes. Muchas gracias. Gracias. Excelente. doctor. Muchas Gracias. gracias. Adiós. Gracias. Gracias, hasta Muchas mañana. gracias. Muchas gracias. Hasta luego, maestro. Hasta luego, compañeros. Hasta mañana, gracias. Gracias.